Qué tiempo hermoso, la verdad, de poder adorar. Yo sé que en YouTube también se puede adorar, pero créanme, acá es especial. Sé que hay algunos que no pueden, así que bueno, el Señor bendice a pesar de las limitaciones, ¿no? Bueno, ustedes saben que recién convertido, era adolescente, debo haber sido uno de los primeros campamentos. Antes se hacían muchos campamentos. De hecho, eran probable que si vos venías a la iglesia, venías a por lo menos 2 campamentos al año. Un retiro y un campamento. Y en uno de los campamentos, recuerdo tal vez uno de los que más me pegó en mi corazón, en mi cora, como dicen los adolescentes y jóvenes, fue en uno, si no me mal recuerdo, fue en Cochuna. Estaba don Haggerty, misionero extranjero, y su esposa Blanquita. Y bueno, hablaba del noviazgo. En esa charla estaban hablando del noviazgo, y él, una de las cosas que me encantó fue, él dice, mi esposa y yo a medida que fue pasando el tiempo, debe haber tenido, no sé, 80 años, 70 años este hombre cuando estaba hablando en aquel entonces. Y él decía, mi esposa y yo, Blanquita, hemos ido compartiendo la vida hace mucho tiempo y es como que nos asimilamos el uno al otro. Es como que las cosas positivas y negativas, es como que íbamos compartiéndolas y sin darnos cuenta, esto se iba haciendo carne en cada uno de ellos. Y lo interesante decía que don Haggerty, que lo interesante era que Dios era la clave en sus vidas. Así que el objetivo de ellos era asimilar su vida a Dios. Por eso es que cuando pensaba en este tema, que dice justamente uno de los propósitos ser como Cristo, pensaba en este ejemplo, cómo ellos, siendo ya ancianos, a pesar de que podían tener personalidades distintas, don Haggerty dice que era muy volador y Blanquita dice que lo agarraba de los tobillos y lo bajaba a tierra vuelta a vuelta. Pero me impresiona porque veo que el Señor iba haciendo su obra en la vida de ellos. Cuando pensamos en este propósito, vemos desde el inicio, ¿no? Dice en Génesis, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Semejanza, cuando dice Dios que nos hizo a su semejanza, se refiere a semejanza básicamente a una semejanza espiritual, una semejanza intelectual, relacional y moral. No como todo el resto de los animales, ¿sí? Somos los únicos seres, los humanos, que podemos tener estas características. Dicho sea de paso, creo que lo comenté, pero aquellos que no lo escucharon, lamentablemente ustedes saben que no estoy muy seguro de esto, es una información que dicen los científicos que se da, pero resulta que dicen que los perros, que también han sido una creación de Dios, no aman a sus amos. Esto dicen algunos científicos. Esto me golpeó a mí. Yo tuve perros la mayor cantidad de mi vida, y yo siempre pensé de que los perros amaban a sus amos. Y no, dicen los científicos que en realidad lo que genera el ser humano para con el perro, el mejor amigo, es como un placer. Por eso es que mueven la colita. Así que lamento para aquellos que tienen perros, pero lo cierto es que eso dicen los científicos. Incluso podemos ver en esto, hermanos, no sé si será verdad o no, pero el ser humano es distinto a los animales en este sentido, incluso en el tema relacional. El pasaje que dice Juan 10, le pido a Carlos que me ayude. Perdón, Efesios 4.
Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes y pónganse en la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a semejanza de Dios. La meta, hermanos, es ser como Cristo, ser como el Señor. De hecho, el origen, como decíamos, la creación, este fue el objetivo, que seamos como Él. Hay muchas iglesias que están en boga hoy en día, que hablan de que no tenemos que sufrir. Hay otras iglesias que hablan tal vez de lo que tiene que ver con el éxito, de alguna forma, o incluso algunas iglesias que hablan de la prosperidad, no solamente de la económica. Presten atención. Hay iglesias, ¿vieron que iglesias que hablan de la prosperidad económica, ¿no? Y que tenemos que ser prósperos económicamente. Incluso hay un video por ahí de un pastor muy famoso que critica a pastores que son pobres. Y me duele mucho porque la verdad que esto no va con la palabra de Dios. E incluso, presten atención, hay iglesias que hablan de un éxito emocional. Dicen, más o menos, mirá, si vos seguís a Cristo, vas a tener una vida abundante. Y vení a buscar a Cristo y vas a tener esa vida abundante. Incluso me ha pasado a mí muchas veces cuando leíamos o compartíamos un folleto que se llamaba Las 4 leyes espirituales. Cuando yo hablaba de una de esas leyes, dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Muchas veces nos enfocamos en el éxito, nos enfocamos en tratar de cambiar las cosas que están afuera. Hay un libro que leí que hablaba de la ética de la personalidad versus la ética del carácter. Este libro decía que hasta el año 40 o 50 la mayoría de los libros que tenían que ver con crecimiento personal hablaban de que tenían que cambiar el carácter, es decir, las cosas profundas, lo de adentro, el interior, lo espiritual. Esto eran la mayoría de los libros hasta el año 40. Después de la Segunda Guerra Mundial, plantea este hombre en el libro, dice: la mayoría de los libros que se han empezado a manejar o a publicar respecto al crecimiento personal decían que tenían que cambiar la personalidad, es decir, lo exterior. ¿Me siguen? Es como que después de la Segunda Guerra Mundial dijeron, bueno, tenemos que ser distinto o parecer distinto. La apariencia tiene que ser distinta. Entonces empezaron con toda esta onda de que vos tenés que pensar y que vas a ser grande y vas a ser grande. Empezaron con cambiar las formas de tratar a la gente. Y esto a mí me impresionó porque veo que muchas personas, conocí a una persona puntualmente, que él me decía, mira, hay que tratar de cambiar lo exterior. Cuando vos cambias el exterior, el interior va a cambiar como consecuencia. Así que este cliente empezó con esta variable. Empezó a leer libros de cómo tenía que hablar a las personas, cómo tenía que manejarse, si tenías que ir caminando bien, sacando pecho, y una cantidad de técnicas me contaba él. Sin embargo, me doy cuenta de que cuando uno apunta a la ética de la personalidad, del exterior, de la cáscara, lo que logramos es tal vez un cierto éxito, pero por poco tiempo. Por eso el Señor plantea como uno de los puntos importantes que apuntemos a algo más que la ética de la personalidad, de la cáscara.
Vamos con la siguiente, por favor. Miren, la meta del mundo es que tengamos salud perfecta, que tengamos las comodidades, que tengamos la felicidad, que tengamos una plena realización y un alivio instantáneo. Incluso creo que nosotros los cristianos muchas veces buscamos esto. ¿O no? Sin embargo, entiendo de que el Señor no quiere que busquemos esto como meta. Véanlo de esta siguiente manera. La vez pasada, hace unos meses atrás, vino un señor acá a la iglesia, día martes, primera vez que venía y tenía un problema familiar muy grave. Básicamente se estaba divorciando de su esposa. Su esposa estaba yendo a una iglesia. Él no, hace mucho tiempo. Había ido a una iglesia en algún momento. Así que habla conmigo y dice, yo quiero empezar a congregar para poder ganarla a mi esposa, para que no nos separemos, dicho de otra forma. Y creo que el Espíritu me guió para hacerle notar algo que me parece muy importante. Yo le dije, mira hermano, está muy bueno el hecho de que quieras recuperar tu matrimonio, pero Dios no quiere que vos recuperes tu matrimonio, que tengas como objetivo esto, perdón. Dios quiere que tu objetivo de vida sea ser como Cristo. ¿Se entiende? El objetivo no es ganar a mi esposa, no es el tener un alivio instantáneo, una plena realización. Si este es el objetivo, estoy errando. El Señor quiere que le busquemos a Él. Luego, como consecuencia, podré tener alivio instantáneo. A veces no. Luego, como consecuencia, puedo tener una prosperidad económica. A veces sí, a veces no. Luego, como consecuencia, podré tener una felicidad o incluso comodidades. Pero si nosotros buscamos las comodidades por sobre el buscar ser como Cristo, estamos cerrando el camino. ¿Me hago entender? Entonces, esto es muy importante porque sin darnos cuenta muchos cristianos estamos buscando esta vida abundante y errando, creyendo que la vida abundante tiene que ver con estas cosas tan lindas que nos pasan a veces en la vida, pero no es así. Por eso, como dice la próxima, fuiste creado para ser como Cristo. Fuiste creado para ser como Cristo. Miren, hay varios principios, muchos principios que vamos a estar analizando en esta reunión y en la reunión que viene, que es la parte 2 de este propósito, ¿no? Así que algunos de los principios tienen que ver con cuestiones prácticas, pero uno de los principios, y tal vez el más importante, tiene que ver con el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo pueda estar haciendo en cada uno de nosotros. Dice, 2 Corintios, por favor, si me puedes leer. Sí. En vista de todo, el Espíritu nos hace más y más parecido a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Cuando leía estos pasajes, me preguntaba si nosotros estamos imitando o nos estamos conectando. A modo de ejemplo, los fariseos, a quien el Señor golpeaba sistemáticamente cuando estuvo acá, le daba con un hacha. Ellos, a mi modo de entender, imitaban una cultura, imitaban las formas, imitaban las emociones, imitaban muchas cosas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y ahí es donde entiendo la necesidad, hermanos, de que, a modo de ejemplo, el devocional, cuando lo hagamos, lo podemos hacer pero conectados con el Señor. Hubo una época o años donde
me puedo enorgullecer de que hice el devocional casi todos los días del año. Cuando yo reflexionaba y decía, wow, qué bueno, pero me preguntaba después, digo, todos esos días que hice el devocional, ¿estuve conectado con el Señor? Y la verdad que no. Muchas veces leía la palabra, salía corriendo para trabajar, ni siquiera prestaba atención. Por eso es tan importante la conexión con el Señor. Se puede imitar, se puede tener esa ética de la personalidad donde uno puede hacer cosas preestablecidas por imitación. Pero lo que el Señor busca de verdad es que podamos tener una conexión directa con Él. Y ahí es donde me preguntaba y les pregunto, ¿tus acciones son una consecuencia de una conexión o de una imitación? Entiendo que tenemos que ser como Cristo, pero el ser como Cristo necesita sí o sí de una conexión con el Espíritu Santo. Decía el pasaje que leía, el Espíritu nos hace más parecidos, nos transforma, es el Espíritu. Por eso es tan importante la conexión. Dios es el que trabaja en el deseo. Por eso es tan importante una real conexión con el Señor. Pero bueno, no todo es el Espíritu Santo. Hay una parte que dice, 2 Pedro, por favor. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a la promesa de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Gracias, Carlos. Dice, esfuércense al máximo. Ok, hay una parte que es espiritual, pero hay otra parte que es un esfuerzo nuestro. Así como, no sé, cuando plantamos una semilla, la plantamos, hacemos el esfuerzo, la regamos, pero el crecimiento lo da Dios, ¿cierto? Eso decimos. Es decir, hay alguna cuestión fantástica donde el crecimiento lo da Dios. O cuando damos de comer a un bebé, hay un esfuerzo, hay que hacer el esfuerzo de amarlo, de cuidarlo, pero también hay algo fantástico, extraordinario, que obra el Señor, y es el crecimiento. Nosotros tenemos que hacer una parte que tiene que ver con algo muy intenso. Dice, esfuércense al máximo. Y a mí me impactaba esto porque yo veo, hermanos, y me siento a veces dando el mínimo necesario al Señor. No, hasta acá llego. No me pidan ni siquiera no la milla extra, ni siquiera la media milla. Demos lo mínimo necesario. A veces vienen personas, ¿no? Y dicen, bueno, no sé, quiero trabajar en la iglesia. Y bueno, esperan. Vengan, no sé, no es necesario tener un trabajo público. Estamos formando células, queremos este año poner un énfasis especial en eso. Y pueden hacerlo en su casa. Demos, hermanos. Demos. Me pregunto si estamos dando lo máximo. Si estamos haciendo nuestra parte. Ahora bien, el Señor usa la palabra de Dios, usa las personas, el entorno, y también usa las circunstancias, las situaciones que nos pasan.
Todos estos tres elementos, que vamos a analizar algunos de estos en esta reunión y otros la semana que viene, estos elementos nos ayudan a crecer y nos ayudan a ser como Cristo, ¿sí? Así que vamos a analizar uno de ellos, que es la verdad, la palabra de Dios. Vamos con el siguiente, por favor. La palabra de Dios. La palabra de Dios, ustedes saben que ¿no está 2 Timoteo ahí? A ver. Segunda Timoteo 3:17, que alguien me lo lea, por fin. Para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Perfecto. Ahí está bien. Toda escritura es, gracias, es apta para preparar y capacitar al pueblo de Dios. La Biblia, hermanos, la tenemos que ver como algo importante. Debemos entender de que la palabra de Dios tiene que hacer un efecto en nuestra vida. Acá en el libro Una vida con propósito habla de básicamente 3A. Pónenlas, por favor. Debemos aceptar la autoridad de la palabra de Dios, debemos asimilar la verdad y debemos aplicar los principios. ¿Ahí está? Ok, bien. Y aplicar, aceptar, asimilar y aplicar. Cuando decimos aceptar la palabra de Dios, tiene que ver con que la palabra de Dios la tome de una forma distinta. Dice, quiero leer textualmente esto: la Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana las heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestra mente y garantiza nuestro futuro para siempre. Este pasaje me impacta, este texto me impactaba porque digo, wow, todo lo que hace la palabra de Dios. Y hay veces que nosotros, sin darnos cuenta, las menospreciamos. La vez pasada estaba en una reunión de empresarios y bueno, me reía porque bueno, algunos de ellos son muy lectores de distintos tipos de libros, ¿no? Había 3 judíos, así que hablábamos del Torá y de lo que implicaba, y leían muchos libros de autocrecimiento. Pero me daba cuenta de que tal vez, muchas veces, el enfoque, yo le hablaba de la Biblia y de lo que Jesús implicó para la historia, y veo que el enfoque que muchos tienen, incluso ellos, y tal vez muchas veces yo, es el crecer uno y ser mejor uno. Estar yo bien conmigo mismo y ser, como decimos muchas veces, y está bueno esto, ¿no? Ser mejor hoy de lo que fui ayer. Sin embargo, me parece muy interesante que el enfoque, le planteaba yo, de que la Biblia sea el factor de cambio. Lógicamente, entiendo de que la Biblia para mí, me decía uno de ellos, vos tenés una mente cerrada solamente a la Biblia. Y tal vez sí en algunas circunstancias, aunque soy de leer mucho. Pero lo interesante es que esta palabra es la que genera un cambio en la vida. Yo le hablaba de las experiencias de gente que vi transformada por el Evangelio. Y estoy convencido, hermanos, que la palabra de Dios puede cambiar esto. Así que necesitamos entender de que así como esa parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Sembraba la semilla en tierra muy buena. Y esa es la que el Señor motiva que tengamos. Es así la actitud que tenemos que tener. No en aquella tierra dura, tal vez, o en aquella que es poca profunda, o
o incluso que está llena de hierbas malas. Así que me pregunto, cuando haces el devocional, si es que lo haces, o cuando escuchás esta palabra, si es que me estás escuchando, ¿cuál tierra es? ¿Esta tierra dura, donde no entra palabra? ¿O aquella que está distraída? Me pasa a mí, ¿no? Que está distraída en las cosas que tengo que hacer a continuación, o en las actividades que tengo mañana. ¿Cuál es tu actitud al escuchar la palabra? Hay muchos problemas, veamos la siguiente, que se producen que ocurren porque fundamentamos nuestra decisión en factores de autoridad no confiables, como pusimos ahí. Por ejemplo, la cultura es todo lo que hacen, todo lo hacemos. La tradición siempre lo hemos hecho así. La razón parece lógico. Y la emoción sentíamos que era lo correcto. Yo cuando estudiaba esto me preguntaba si muchas veces me he visto manejándome por emoción o por la razón. Pienso y entiendo que debe ser así, así que esta es la lógica, y pongo mi lógica a lo que Dios plantea. Se me queman los libros cuando veo a un David conforme el corazón de Dios. Digo, wow, esto no tiene lógica. O cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, no tiene razón. Por eso es que es tan importante basarnos en la palabra de Dios como algo que es confiable. Me pregunto otra vez, y te pregunto, ¿qué hace la palabra de Dios en vos? Ahora bien, ¿cómo hacer para ser como Cristo? Y creo que hay tres consejos prácticos, así podemos terminar en esta mañana. Primero dice, esforzarnos intencionalmente. Filipenses, por favor. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Esforzarnos intencionalmente. Ustedes saben que yo soy hincha de River. No soy muy hincha, esa es la verdad. Y mi hijo es hincha de Boca. Tampoco es muy hincha, que digamos. Pero me generó un conflicto cuando él tenía 3 o 4 años. A ver, yo soy hincha de River cuando me conviene, esa es la verdad. Cuando ganamos le hago burla, e incluso cuando perdemos le hago burla a Juan, entre otros. Pero cuando tenía 3 o 4 años me llamó la atención que mi hijo empieza a elegir este mal camino, ser hincha de Boca. Y cuando empiezo a analizar por qué, y me di cuenta de que, bueno, no era mi pasión, así que obviamente no era importante para mí. Sin embargo, había un mal, mi cuñada, intencionalmente con el objetivo de que sea hincha de Boca. ¿Qué hizo ella? Pícara. Le regaló un pantalón y una camisa de Boca. Así que obviamente mi hijo a los 3 o 4 años se le metió en la psiquis este elemento maligno y se hizo hincha de Boca. Y me acuerdo porque Marisa, cuando hablábamos, ella decía, bueno, ya lo vamos a hacer hincha de Boca, que esto, que aquello. Y bueno, como a mí no me importaba, así que lo dejé ser, por así decirlo. Y entiendo de que fue intencional y generó un cambio de paradigma errado en mi hijo. Después sufrió muchas veces. Pero bueno, estamos acá para sufrir. Así que me pregunto qué esfuerzo intencional estamos haciendo y para cambiar mi vida, ¿no?
Si nosotros queremos recibirnos en nuestra carrera, tenemos que estudiar. Si queremos hacer una torre, dice el Señor, ¿acaso no nos tenemos que sentar y planificar? ¿Acaso no hay que hacer un esfuerzo importante para hacer un edificio? Así que es necesario, hermanos, que entendamos la importancia de esforzarnos. Pero no solamente esforzarnos, sino cuidar lo que piensas. ¿Qué dice Proverbio? Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¡Wow! Los pensamientos, ¿qué pensás? Miren, increíble. Cuida tu corazón, o cuida lo que hay acá adentro, los pensamientos. ¿Por qué? Porque esto va a implicar un rumbo hacia dónde vos te estás yendo. Y me pregunto, ¿hacia dónde estás yendo? O dicho de otra forma, hoy estás acá, en el punto Y o X, no sé, en el tiempo de hoy. ¿Qué pensamientos te llevaron acá? Pensá aquellas cosas positivas, no solamente los negativos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tenemos la oportunidad de cambiar hacia adelante, cambiar el destino. Y en este sentido me pregunto, y te pregunto, ¿cuáles son los pensamientos que están viniendo a mi mente? Leía un libro que decía, si la cantidad de pensamientos tienen que ver con cosas derrotistas, y bueno, es probable que nuestra vida sea en función de esto. No sé, indudablemente lo que estamos pensando nos va a traer un destino. Así que, hermanos, tenemos que pensar cuáles son las cosas que estamos meditando cada día. Y si estas cosas son conforme a lo que tiene que ver ser como Cristo o no. Vean, por ejemplo, si yo estoy pensando permanentemente en que quiero tener una vida abundante y una prosperidad económica, ok, puedo lograrlo. De hecho, hay gente que lo logra y bueno, está bien por ellos. Pero no es el objetivo que nos plantea el Señor. No es la motivación correcta. O si mi motivación es tener una buena familia o ser feliz, ok, capaz que lo lográs haciendo el esfuerzo, sí. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así que si hago el esfuerzo intencional, seguramente puedo cosechar esto. Pero sin embargo, a ustedes que están acá y a aquellos que están viendo en YouTube, les pregunto, ¿esto es lo que el Señor quiere de sus vidas? Bueno, vemos que no. Y por último, perseverancia en el proceso, por favor. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Debemos entender de que estamos en un proceso que es difícil. Cuando conocí a Karina, en su Biblia había unas iniciales que me llamaban la atención y estas iniciales eran: no te impacientes, Dios no terminó conmigo, no terminó aún conmigo. Y bueno, eso ya me di cuenta a medida que fui conviviendo con ella, no terminó el Señor con tampoco conmigo. Y entiendo de que esto es un proceso que dura toda la vida, pero debemos perseverar en este proceso hasta que seamos maduros, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Y saben cuándo lo vamos a hacer? Cuando muramos, ¿no? Así que tenemos que entender y buscar este proceso
intencionalmente y perseverar en esto. Una vez conocí a una persona, un cristiano, que, bueno, venía a la iglesia de vez en cuando, ofrendaba. Me imagino que debe haber estado haciendo el devocional más o menos seguido, tenía sus altibajos, bueno, como cualquier cristiano normal. Era un asistente regular o semi-regular, un 60% de asistencia, le llamamos así, a la iglesia. Familia más o menos bien, coherente dentro de todo, no todos cristianos. Así que él veía que su vida estaba prosperando, no solamente en lo económico, sino también en lo emocional. Él pensaba y se sentía contento de alguna forma porque su vida era más o menos estable. Tenía algunos que otros inconvenientes, alguna pandemia por ahí, algunas crisis con su familia, algunas crisis tal vez en lo laboral, de vez en cuando, lógico, eran parte de la vida. Y sucedió que el Señor vino una vez y le habló. Él comenta que le habló y le dijo que su vida no estaba bien. Y él dijo, wow, ¿cómo? ¿Cómo, Señor, que no está bien mi vida? Sí, soy estable, tengo más o menos cierto éxito, la gente me respeta, me quiere. Voy a la iglesia un 60% de las veces, ofrendo el 8%. Hago una cantidad de obra de bien, la mayoría de las veces en el día hago cosas que son buenas. Respeto a las autoridades, salvo el presidente. No sé. Bueno, la cuestión es que se empezó a excusar frente al Señor y a decir, soy bueno, no tenés por qué decirme que no está bien. Así que quedó con esta palabra, tu vida no está bien. Así que fue a su casa y a medida que iban pasando los días, estaba meditando en esta palabra y se daba cuenta de que, ¿verdad?, su vida no estaba en lo más interior de él bien. Había algo que no le cerraba. Y ojo, no eran pecados grandes o cuestiones que ocultas, donde el maligno podía hacer cosas malas, sino que él se dio cuenta de que estaba viviendo en una comodidad. Estaba viviendo tranquilo y los sobresaltos los veía como oportunidad de crecimiento, pero sabía de que en realidad no estaba conectado con Dios. Es decir, wow, ¿podemos estar así? Y esto me hizo pensar, me hace pensar hoy, si yo estoy siendo como Cristo. Si vos que estás escuchando acá, de casualidad o causalidad, véanlo como el Señor les guíe. Si estás siendo como Cristo, a pesar de tener tal vez tu vida estable, a pesar de los problemas, de las situaciones difíciles, estás en paz, tranquilo, sin muchas cosas que cambiar, tal vez a la imagen de muchos. Me pregunté, y te pregunto a vos, si estás en una verdadera conexión con el Señor. Miren, la idea no es tal vez que nos pongamos mal, sino que generemos un cambio en nuestra vida. Tenemos la oportunidad, hermanos, de modificar nuestra orientación y tener como meta el ser como Cristo. Hoy es un tiempo aceptable. ¿Saben cómo le habló a este hombre Dios? Como un orador de lo más nutrias que había, tal vez en la iglesia, en otra iglesia. No era muy buen orador,
pero el Señor le habló. Y yo oraba antes de entrar en esta reunión para que el Señor tal vez toque el corazón de algunos. Sé que no de todos, pero que toque el corazón de algunos y que realmente genere un cambio, porque la comodidad es peligrosa. La comodidad, la imitación del Evangelio es terrible, terriblemente mala. Así que les animo, hermanos, a que podamos mirar y enfocarnos en lo que realmente importa. Esto es ser como Cristo. Vamos a orar mientras los músicos pasan. Señor, queremos agradecerte por este tiempo que podemos estar en tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tantas cosas, Señor. Queremos agradecerte porque a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones difíciles que tal vez nos tocan vivir, queremos agradecerte porque siempre estás con nosotros. Y Señor, queremos pedirte, por favor, que nos ayudes a poder ser como Cristo. Ayúdanos, Señor, a que realmente Cristo sea nuestro ejemplo a seguir. Ayúdanos a que nos esforcemos, de que lo hagamos intencionalmente, Señor, de que tengamos paciencia y perseverancia en el proceso, Señor. Ayúdanos a que realmente la palabra de Dios pueda ser cabida en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener una motivación correcta a la hora de leer tu palabra. A ser no solamente un oidor que se olvida, sino, Señor, a ser un oidor de tu palabra que practica, que estudia, que investiga. Ayúdanos, Señor, a darle el lugar que corresponde al Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra en esta mañana pueda tocar mi corazón y el de muchos de los que están escuchando, Señor. Pero tocarla de modo tal que genere un cambio para la gloria tuya, un cambio para ser como Cristo. En su nombre, amén. Dios les bendiga.